Primero, no hay paro de colectivos por hoy y por el fin de semana. Atención porque dos cuestiones. Primero, lo nacional, que no está cerrada la paritaria para con los colectiveros del interior del país. Por lo tanto, es muy probable que la semana que viene, si el martes no se cierra la paritaria, vuelvan las medidas de fuerza. Pero por otro lado, los colectiveros de Rosario están esperando de aquí al lunes a que se deposite la totalidad del sueldo correspondiente al mes de mayo, ¿sí? Por lo tanto, son dos frentes abiertos que tiene el sindicato de colectiveros de la ciudad de Rosario y después hablamos de los subsidios. ¿Te parecen? Bien. Copelo. En principio, la paritaria nacional, en el marco de las negociaciones que se llevan adelante, hemos resuelto esperar hasta el día martes, donde estamos citados a una audiencia en el Ministerio de Trabajo, conjuntamente con las cámaras que nuclean el sector y la representación de los trabajadores. En ese sentido, hasta el día martes no va a haber ningún tipo de problema. En el ámbito local, ayer han depositado el 50% del salario y tenemos información que los fondos nacionales están a llegar entre hoy y el lunes. Si llegan los fondos nacionales y no nos cancelan el 50% del salario, ahí vamos a entrar en una situación de conflictividad. Nosotros tenemos que cobrar la integridad del salario del mes de mayo porque los fondos están. Y si llegan pero no lo distribuyen, ¿quién se queda eso? La empresa. La empresa. Así de claro. Ya lo hicieron una vez. ¿Cuándo vamos a tener entonces la definición de eso en caso de tomar una medida de fuerza? No, por lo menos hasta el lunes. Por lo menos hasta el lunes. Claro, esto tiene que ver, ni más ni menos, Ana y Juan Pedro, con el tema de los subsidios, que es la única manera que se sostenga el sistema del transporte de pasajeros en la República Argentina, porque los costos no se alcanzan a cubrir con lo que se recauda por el boleto. Esto es sencillo. Ahora bien, no solamente hay subsidios que salen del bolsillo del rosarino, puntualmente, sino también que hay subsidios provinciales. Pero definitivamente, quien puede garantizar la prestación del servicio son los subsidios que vienen de nación. ¿Sí? Y que esto ya es histórico. Han cambiado las administraciones, cambian los gobiernos, cambian los funcionarios, cambia la gestión de la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe, pero el tema de la simetría en materia de subsidios es real. ¿Tenemos datos, tenemos números para poder interpretar por qué hay asimetría entre Buenos Aires y el resto del país? Porque Dios atiende en Buenos Aires, Juan Pedro. Entonces no era una pregunta, era una afirmación. Era una afirmación. Fíjate vos, estos son los últimos datos del primer cuatrimestre de este año del Ministerio de Transporte Nación. Lo que fue a AMBA, CABA y la jurisdicción nacional. ¿Qué quiere decir, JN? Es que todos los colectivos del conurbano que pasan a Ciudad de Buenos Aires son de jurisdicción nacional. Entonces, en esa zona del país se concentra el 85% de los subsidios. Fíjate vos, por cada coche subsidian en 18.345. El subsidio mensual es de 566.031 pesos. Comparalo con el interior. Comparalo con Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Paraná, Salta, Jujuy, Junín, Pergamino, etc. Fíjate vos la diferencia que hay en los valores. El 15% de los subsidios van al interior del país. 12.758 pesos es el subsidio por cada unidad. Comparalo con AMBA. 141.674 cada 30 días. Fíjate la torta de guita que es el reparto de subsidios en todo el país, pero fíjate también las diferencias. Datos oficiales de acuerdo a las compensaciones dinerarias. Después tenés que calcular los subsidios que hay por litro de combustible, que también es otro subsidio, donde también hay diferencias de la misma proporción que tenemos en materia de subsidio directamente con guita. Claro. Tema tarifa. Para poder también ver las diferencias que hay a través de los subsidios, la tarifa de Rosario, por ejemplo, de las grandes ciudades del interior y Buenos Aires. Y por eso. Claro, por eso, ese por cuadro es relativo al subsidio. Ese cuadro es absolutamente gráfico en cuanto a las diferencias. Esto es clarísimo, ¿eh? 18 pesos sale el pasaje en colectivo en Buenos Aires
18 pesos. ¿sale? 18 pesos. 35,24 Y te Mar viene del Plata. un colectivo atrás del otro, ¿eh? Te viene un Córdoba colectivo atrás del otro. 43, Rosario 45 y en las ciudades más chicas la tarifa está sostenida por una cuestión de decisión municipal, ¿sí? En ciudades mucho más pequeñas, Paraná, decíamos, alguna ciudad del noroeste de la provincia de Buenos Aires, también las tarifas son iguales, de 45, 45,50, 47. Y los últimos aumentos es otro dato para tener en cuenta. En Buenos Aires el último aumento, marzo del 2019. En Rosario, por ejemplo, febrero de este año. No hay inflación en esta tarifa del AMBA, dice 2 Y años, no, no se Ana, toca, no hay inflación. y no, porque qué bueno, están no hay que ir a vivir a... Sí. Están Claro. subsidiadas. Ahora, vos decías, la torta de guita al transporte Claro. para el AMBA, para Buenos Aires, es directamente proporcional con la torta de la cantidad de electores que hay a nivel nacional. Pero por supuesto, esa Ahí es la se explica lectura. todo. Ahí se explica todo, ¿sí? Entonces, a ver, esto pasa con el transporte, pero pasa con la electricidad también. Claro. Pasa con todo, pasa ¿Eh? con todo. Pasa con la electricidad también, claro, sin lugar a dudas, Juan Pedro, vos lo decías claramente, el casi 40% del electorado está concentrado en esa zona. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde le vamos a poner dinero? Aquel Claro. que vota y que, por ejemplo, paga una tarifa diferencial del transporte comparada con el resto de la República Argentina. Esto, sin lugar a dudas, habla de un país centralizado, en donde las decisiones siguen siendo centralizadas, en donde los últimos presidentes de la nación han surgido de la ciudad de Buenos Aires, y habla también de nosotros en el interior, ¿sí? Que no tenemos suficiente capacidad de lobby para modificar este tipo de cuestiones, que nadie se pone al lomo este tipo de cosas, ¿sí? Y que van al Congreso, levantan la mano o definitivamente los reclamos, las peticiones tienen un dejo de tibieza. Ayer se reunieron los intendentes de Mar del Plata, de Córdoba y de Rosario en un Zoom para poder reclamar, para poder insistir con el tema subsidios. Ahora, esto es una cuestión de los intendentes, sí, muy bien, pero también es de los diputados nacionales, de los senadores nacionales y de los funcionarios que cuando tienen un lugar en el gobierno central, estas cosas se multiplican. Y además, en campaña, que ahora dentro de poquito, porque hay que acordarse después para la campaña, en campaña es impresionante como los presidentes viajan por toda la Argentina, el que tiene el mismo color en gobernación y que se postula, entonces dice, bueno, ahora que nosotros somos los mismos van a venir un montón de plata, y hay cosas que son históricas y no se modifican. Y nos acostumbramos a pagar luz y gas acá en la provincia de Santa Fe carísimos, carísimos, y seguimos. En cuanto al tema transporte, hay un rosarino que ahora va a ocupar el segundo lugar en el Ministerio de Transporte de la Nación, que es el nuevo secretario de Transporte de Nación. Por estos días se está ratificando su nombramiento, que es Diego Giuliano. El ex concejal de Rosario estaba en la CNRT y pasa a ocupar el segundo sillón más importante en el Ministerio de Transporte. Por supuesto, no es una decisión individual la que tiene Giuliano, pero es al menos una presencia de alguien que durante mucho tiempo también ha peleado en ese sentido. Ojalá que esto, con el correr del tiempo, pueda ir modificándose. El actual gobierno aumentó la cantidad de subsidios el año pasado con respecto a lo que se venía hasta el 2019, pero no tanto. Fíjate vos, 85 a 15.